Hola monas, una amiga me ha pedido que le explique cómo hacer crochet desde cero, así que va por ti, Isa. Lo primero de todo será aprender a hacer una cadeneta. Casi todos los proyectos de crochet comienzan por una cadeneta, así que tenemos hilo y aguja y vamos a comenzar rápidamente. Dejamos una longitud, ¿veis? Como de más de 1 palmo, 2 palmos, diría yo. ¿Veis? Hago así y o bien con mis dedos hago el nudo corredizo y luego meto mi aguja, veis que se puede ajustar, o lo deshago con mi aguja, veis, enrollo con la aguja y ahora saco el hilo y tengo mi nudo corredizo. No se deja ni muy apretado ni muy suelto. Y ahora con el hilo que viene de mi ovillo, veis que yo tiraré siempre con la mano con la que no estoy tejiendo. Iré sacando hilo, comienzo a hacer, veis, mi primera cadeneta, segunda cadeneta, veis, cojo, rodeo, veis, meto la aguja por debajo del hilo y la paso por la cadeneta anterior, veis, rodeo con mi aguja y la saco, paso por debajo y la saco, veis, hago gancho y veis que así vamos haciendo que nuestra cadeneta crezca y poco a poco iréis cogiendo soltura para hacer todo lo que queráis. ¿Veis? Y así podéis seguir haciendo cadenetas y llegar hasta la longitud que queráis. Incluso puede ser la base para trabajar así, en recto, o podríamos trabajar en redondo. ¿Veis? Vendríamos aquí y cerraríamos con un punto enano. ¿Veis? Y ahora podemos trabajar en redondo. Así que muchos proyectos se pueden trabajar comenzando por una cadeneta, tanto en redondo, como estáis viendo, como en recto. Bueno, monas, aquí tenemos un ejemplo de cómo comenzar con una cadeneta. Como hemos visto, se puede comenzar con una cadeneta y trabajar en recto o trabajar de manera circular cerrando con un punto enano. Y si os fijáis aquí, esta es la chaqueta granny, que está ya el vídeo disponible en mi canal si le queréis echar un ojo. Y estos grannies, ahora no lo podréis apreciar, pero comienzan con una cadeneta. Es una de las formas de comenzar un granny. Aquí tenemos otro ejemplo de comenzar con cadenetas, pero en esta ocasión la cadeneta es la cadeneta de base. Comenzamos con una cadeneta aquí abajo y después hemos hecho este top. Este top todavía no está disponible, próximamente lo estará en mi canal. Así que si queréis saber más, pues os podéis suscribir y enteraros las primeras cuando se publique. Y si hablamos de cadenetas, en esta preciosidad la cadeneta tiene otra importancia. En primer lugar, este jersey está hecho con el método top-down, es decir, de arriba a abajo. Así que aquí la cadeneta se comienza en el cuello, tenemos nuestra cadeneta y de ahí vamos trabajando el top de la manera que ya veréis. Y también tenemos cadeneta aquí en esta cinta tan bonita que tenemos a nuestra espalda. Así que este top todavía tampoco está publicado en mi canal,
Así que si queréis ser las primeras en enteraros, os podéis suscribir y darle a la campanita para recibir notificaciones y ser las primeras en hacer este top, que va a ser un exitazo.